Noticias, deportes, programas especiales, música y arte, cultura, eventos y actos, escucha Radio Colegio Virgen del Mar. Buenas tardes, queridos amigos y amigas oyentes de Radio Colegio Virgen del Mar. Con ustedes al otro lado del micrófono, Victoria Bermúdez. Me acompaña y el equipo técnico en el seguimiento directo, mi compañero Kiriam González. Esta tarde, en este informativo, hemos previsto una entrevista muy especial que nos va a acercar mucho al programa profesional, vinculado a la justicia y a la jurisprudencia. Para que nos hable en este mundo del derecho, hemos invitado a una magistrada juez canaria, concretamente doña Ana Adelia Hernández Sarmiento, magistrada y juez del jurado de la primera instancia número 3 de Santa Cruz de Tenerife. Ciertamente he de decir que es un honor para nuestro colegio contar con la presencia de una profesional de la justicia en Radio Colegio Virgen del Mar, que nos va a desarrollar todos los entresijos de la profesión y el recorrido académico para llegar hasta poder trabajar en el mundo de la justicia. Nos abrirá esta entrevista con muchas puertas hasta nuestro mundo profesional, nuestro futuro. Pero antes de que introduzcamos a la entrevista a doña Ana Adelia, vamos unos segundos de publicidad para nuestro colegio. Noticias, deportes, programas especiales, música y arte, cultura, eventos y actos, escucha Radio Colegio Virgen del Mar. Escúchanos. Bueno, antes de comenzar con las preguntas de la entrevista, primeramente darle las gracias, doña Ana, por estar nuevamente en nuestro Colegio Virgen del Mar y por ofrecernos una entrevista tan instructiva para nosotros los alumnos de Humanidades. Bueno, si quiere presentarse. Gracias a ustedes por haberme invitado. Bueno, espero que sí, que la entrevista sea instructiva, que sea útil, que les sirva si a alguno le despierta la vocación o tiene algún tipo de interés y puede encontrar un incentivo en esta entrevista, mejor que mejor. Si no, pues pasamos un ratito agradable, si les parece. Bueno, gracias. Bueno, como pregunta principal y básica de todo, ¿por qué realmente estudió Derecho? ¿Cuál fue su iniciativa para ello? Pues no me acuerdo porque hace muchos años, pero sí me acuerdo. En mi casa estudiar Derecho era una cosa relativamente normal, no había nadie que se dedicara al derecho, no había ningún abogado, ningún juez, pero mi padre trabajaba en los juzgados como funcionario y a mí me llamaba mucho la atención cuando lo acompañaba, pues ver a la gente cómo se movía en el juzgado, el tema de las togas, ¿saben lo que es una toga? Supongo. Esta especie de bata o abrigo que se ponen los jueces para impartir justicia. A mí eso me llamaba mucho la atención. Me gustaban las películas de juicios, esas cosas. Y luego pues estuve indagando un poquito cuando ya estaba estudiando en el instituto, los últimos años del bachillerato, a ver qué había que hacer para ser abogado, para ser juez, y me convenció y por eso decidí estudiar Derecho. Aparte de Derecho combinaba muchas cosas que me gustaban, historia, filosofía, asignaturas como las que creo que ustedes están cursando ahora, ¿no? En Humanidades, o van a cursar en bachillerato, a lo mejor algunos de ustedes. Ese tipo de asignaturas que requerían memoria, razonamiento, se apartaban más de las ciencias, que no eran lo mío definitivamente. Todo eso combinado me hizo decantarme por la carrera de Derecho. De hecho, hablando de asignaturas diferentes y más vinculado al lado de Humanidades, la siguiente pregunta es ¿cómo fue su carrera? ¿Qué estudió exactamente para llegar a donde está hoy?
¿Qué asignaturas se estudiaban? ¿Te refieres? ¿A qué asignaturas se estudiaban? Sí, en general. Sí. Derecho, lo que pasa es que no es una carrera que no se parece a ninguna otra, y muchas veces las personas que empiezan a estudiar esa carrera no tienen idea realmente de dónde se han metido, porque igual piensan que como estudias historia en humanidades, el grado de historia, pues claro, ¿qué se estudia en el grado de historia? Historia, en todas sus vertientes, historia del arte, historia medieval, historia antigua. En derecho, poca gente que empieza sabe realmente qué es lo que va a estudiar. Se estudian todas las vertientes de la legislación y otra serie de asignaturas muy heterogéneas: filosofía del derecho, historia del derecho, ética, a lo mejor también en esta época, y muchas formas de derecho o de aplicaciones que tiene el derecho. Ahora creo yo que en la estructura del grado que actualmente se está impartiendo en las universidades españolas debe haber cambiado bastante desde que estudié yo, que ya hace algunos años, pero básicamente es lo mismo. Y cosas muy interesantes, el derecho aplicado a muchos ámbitos o muchas facetas de la vida. El derecho civil, el derecho penal, el derecho procesal, los procedimientos que hay que seguir en un juicio, la historia del derecho, como antes dije, la filosofía del derecho, para qué es el derecho, ese tipo de asignaturas. También orientadas hacia el mundo informático, en la actualidad, el derecho internacional, que es muy bonito y muy interesante. Esas son las cosas que se estudian en la carrera de Derecho. Genial. ¿Y cuáles piensas que son los casos más frecuentes a la hora de llevarlos a juicio? ¿Cuál es lo que más se suele ver? Depende, porque el derecho tiene muchas ramas, como ya he dicho, y bueno, depende si tú te dedicas al derecho civil. En ese caso, pues a lo que te vas a enfrentar o con lo que te vas a encontrar son temas, para hablar coloquialmente que me puedan entender: deudas, arrendamientos, alquileres, problemas de propiedades, de quién es una determinada finca, herencias. Derecho penal, pues es lo más llamativo, lo que ustedes todos los días escuchan en la radio, a lo mejor las noticias, ¿no? Delitos contra la libertad sexual, homicidios, lesiones, estafas, problemas de corrupción. Derecho administrativo, pues todo lo que tiene que ver con cómo funciona el Estado, los organismos públicos, los ayuntamientos, las comunidades autónomas. Derecho laboral, todo lo relacionado con el trabajo, los contratos de trabajo, si un despido está bien o mal hecho, cuáles son las obligaciones y los derechos de los trabajadores. Claro. Es muy abierto. Depende de a qué rama del derecho te dediques. ¿Y nos podría explicar así cómo se desarrolla un juicio? Ya que no todo es como nos muestran en las películas y en las series, obviamente, no es tan corto, quizás. Bueno, lo que muestran las películas y las series normalmente no tiene nada que ver con cómo se desarrolla un juicio realmente. Sobre todo porque estamos muy acostumbrados a ver series y películas americanas que no guardan ninguna o muy poca similitud con un juicio que pudiera tener lugar aquí en España. También hay que tener en cuenta que nosotros somos españoles y España se mueve dentro de un ámbito jurídico específico que es muy distinto al anglosajón. En el mundo anglosajón hay unas costumbres y unas formas de proceder que no son iguales a otras que se siguen en otras partes del mundo, entre ellos pues España y su entorno, el entorno europeo, que no es el Reino Unido, para así entendernos. Vamos a poner que el derecho español es más parecido al alemán, al italiano, al derecho en Francia. Entonces la forma de desarrollarse un juicio en España es bastante más sencilla y menos espectacular que lo que suele verse en la televisión o en las películas o en el cine, pero no por ello menos interesante. Un juicio básicamente es como representar una obra de teatro, vamos a poner. Hay una parte que pide, otra frente a la que se pide, una parte contraria. Está el juez en medio, que es el que tiene que decidir. Habla uno, habla el otro,
se desarrollan las pruebas y el juez decide conforme ha dicho una parte, conforme ha dicho la otra y teniendo en cuenta el resultado de las pruebas que se han practicado. Ahí últimamente, en los últimos años, las actuaciones son más orales, antes era todo por escrito, ahora hay escrito, pero predomina también la parte oral y bueno, eso es un juicio. Es un teatro porque hay que seguir unas reglas determinadas. Primero habla uno, luego habla el otro, el juez tiene que ir dando la palabra, se utilizan unos determinados términos que a veces pueden parecer muy difíciles, pero que para el que se dedica a este mundo pues es muy importante respetarlos y porque la terminología es muy, muy precisa, hay que saberla utilizar y eso es un juicio. ¿Y no siente temor a la hora de juzgar sobre otros? ¿Qué se siente ser una jueza en ese sentido? Temor no, miedo, ¿quieres decir? No, o nerviosismo, siento miedo, no sé. siento miedo ni me pongo nerviosa, pero sí siento que es una responsabilidad grande, importante, porque además, pero bueno, ese es mi trabajo, Claro. Es mucha responsabilidad. Es verdad que cuando tengo oportunidad de participar en cosas como esta entrevista que ustedes están haciéndome ahora, cae una en la cuenta de que a veces se hacen las cosas un poco mecánicamente, porque ya llevo muchos años haciéndolas, y que no por hacerlas todos los días dejan de ser importantes. Es importante porque para la persona que va a exponer sus razones delante de un juez y a celebrar un juicio, ese caso que expone para él es vital, para él o para Claro. ella es vital. Probablemente no haya dormido la noche anterior pensando que tiene que ir delante del juez y el juez está tan acostumbrado a hacer su trabajo que a veces no te das cuenta de lo importante que es para el que tienes enfrente. Pero es importante no perder eso de vista. Por eso se siente el peso de la responsabilidad. Claro. Pero también eso sucede en todos los trabajos. Sí, realmente sí. ¿Y cuál cree que es el peor tipo de juicio que se tiene que llegar a hacer? O no el peor tipo de juicio, sino el más delicado, más tenso. Bueno, depende también de cada materia, como he dicho antes, pero diría que los juicios donde están implicados niños menores, esos suelen ser muy delicados y no siempre agradables. Decidir acerca del futuro o de la vida de un niño, ver cosas que le suceden a muchos niños y tener que conocerlas y decidir acerca de qué va a pasar a continuación con ese menor es a veces un poquito duro. Claro. Es siempre duro y todavía hace sentir más la responsabilidad de la profesión. ¿Y para usted qué es la justicia realmente? La justicia, muchas cosas, pero bueno, que la justicia para el que va a pedir justicia es la razón que cree que le asiste. La justicia, al fin y al cabo, no es sino un instrumento, una herramienta que nos damos para poder vivir civilizadamente en una sociedad. Y hace recaer en un tercero una decisión que muchas veces nosotros mismos no somos capaces de tomar a través de unos instrumentos que permitan que esto se desarrolle de la manera más civilizada posible, porque si no existieran juzgados, tribunales, si no hubiera reglas, pues sería muy difícil, casi imposible vivir en sociedad. Sí. Eso es la justicia, es muy importante, es una función muy importante que se desempeña. ¿Y recuerda, así entrando en un momento más anecdótico, por así decirlo, cómo se sintió en su primer juicio? Me caí. Ay, Me tropecé en el escalón, en el estrado, que no sé si saben lo que es. El estrado es el escalón donde encima está la mesa tras la que se sienta el juez para estar más elevado respecto de las partes. Normalmente están dispuestas así las salas de vista. Eso tiene un motivo, que es que, como escenificar, ya dije antes que un juicio se desarrollaba muchas veces como una obra de teatro.
escenificar que el juez está, o la justicia está por encima, ¿no?, de las personas que están allí interviniendo. Y me tropecé